La respiración entrecortada del hombre llenaba el micrófono de la pequeña cámara digital, una de esas que los turistas llevan en el bolsillo. El sonido de vendas rasgándose reverberaba en la oscuridad de la tumba, un eco seco y siniestro que se perdía en los corredores de piedra caliza. Entonces se oyó una voz, gutural, profunda, no humana, susurrando en egipcio antiguo, Emot, Emank, no estamos muertos, solo esperando. La grabación se cortó abruptamente. Esta cámara fue encontrada 3 semanas después en una tumba sellada de Luxor, junto al cuerpo de un joven turista alemán llamado Klaus Weber. Su cadáver estaba parcialmente momificado, con los ojos abiertos y una sonrisa terrible dibujada entre las vendas que cubrían su rostro. El profesor Javier Ortega había visto muchas cosas extrañas en sus 30 años como egiptólogo, pero nunca algo como esto. A sus 54 años, este catedrático de la Universidad Complutense de Madrid había excavado en el Valle de los Reyes, había traducido textos funerarios que harían palidecer a cualquier mortal, y había desarrollado una coraza de escepticismo que consideraba impenetrable. Pero cuando las autoridades egipcias le enviaron esa grabación junto con las fotografías del cadáver de Weber, algo en su interior se removió. No era miedo, era reconocimiento. Como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. La llamada llegó un martes lluvioso de octubre. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto le ofrecía liderar una expedición urgente para investigar una serie de incidentes en las tumbas de Luxor. 3 turistas habían desaparecido en las últimas 6 semanas. 2 habían aparecido muertos en circunstancias inexplicables. El tercero, Klaus Weber, había sido encontrado en una cámara que llevaba sellada más de 3000 años. Las autoridades necesitaban una explicación racional, algo que pudieran decir a la prensa internacional. Lo que no le dijeron a Ortega es que habían encontrado algo más, un papiro escondido en una cámara lateral del templo de Karnak, un texto que ningún arqueólogo había visto jamás. Ortega llegó a El Cairo el 15 de octubre, acompañado por su equipo de confianza. Sofía Méndez, de 31 años, era arqueóloga forense especializada en restos humanos, una mujer menuda pero de carácter férrea que había trabajado en exhumaciones en Bosnia y Guatemala. Su especialidad era leer las historias que contaban los huesos, descifrar la violencia grabada en el calcio y el colágeno. También viajaba con ellos Youssef El Amin, un historiador egipcio de 40 años, experto en textos prohibidos y rituales funerarios heterodoxos. El Amin tenía acceso a archivos que oficialmente no existían, documentos que la academia prefería ignorar porque desafiaban la narrativa ordenada de la egiptología tradicional. El resto del equipo estaba compuesto por 12 especialistas, topógrafos, fotógrafos, lingüistas, conservadores. Todos habían firmado acuerdos de confidencialidad más estrictos de lo habitual. El ministerio no quería filtraciones. No hasta que supieran exactamente con qué estaban tratando. La primera reunión tuvo lugar en un hotel discreto de Luxor, lejos de las rutas turísticas. El director de antigüedades regionales, un hombre nervioso llamado Mahmoud Farouk, les mostró las fotografías del cadáver de Weber. Las imágenes eran perturbadoras. El cuerpo del joven alemán había sido envuelto parcialmente en lino de una calidad extraordinaria, un tejido que los análisis preliminares databan en la época ptolemaica. Pero lo más inquietante era su expresión, los ojos vidriosos miraban hacia el techo, y su boca se curvaba en una sonrisa que parecía mezclar éxtasis y terror. No hay signos de violencia, explicó Sofía mientras examinaba las fotografías con una lupa. La momificación parece haber comenzado mientras aún estaba vivo. Fijaos en la posición de los brazos, están cruzados sobre el pecho, pero hay marcas de resistencia en las muñecas. Se defendió al principio, luego, dejó de hacerlo. Youssef había estado callado durante toda la presentación, estudiando copias de los jeroglíficos encontrados cerca del cuerpo. De repente, levantó la vista con expresión grave. «Esto no es un asesinato», dijo en voz baja. «Es un ritual. Estos símbolos hablan de los New-Nether, los vigilantes divinos. Hay textos que los mencionan, pero siempre pensé que eran metafóricos». Ortega sintió un escalofrío familiar, esa sensación que había aprendido a reconocer después de décadas en el mundo académico. Estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría todo lo que creían saber sobre el antiguo Egipto. Al día siguiente comenzaron las excavaciones en la zona donde había aparecido Weber. Las autoridades habían acordonado un área de 200 metros cuadrados alrededor de la tumba, oficialmente por razones de seguridad. La tumba en sí era pequeña.
probablemente perteneciente a un funcionario menor de la 18ª dinastía. Lo extraño era que Weber había aparecido en una cámara que no figuraba en ningún plano, un espacio oculto detrás de lo que parecía ser una pared sólida. Sofía dirigió la excavación de la cámara secreta con meticulosidad forense. Cada fragmento de lino, cada grano de arena, cada huella dactilar fosilizada fue catalogada y fotografiada. Lo que encontraron desafió toda lógica arqueológica. La cámara contenía herramientas de momificación que parecían haber sido utilizadas recientemente. Los cuchillos de obsidiana aún tenían restos de tejido orgánico. Los recipientes canopos estaban vacíos, pero olían a natrón fresco. «Es imposible», murmuró Ortega mientras examinaba un gancho de bronce utilizado para extraer cerebros durante el proceso de momificación. «Esta tumba ha estado sellada durante milenios. Hemos verificado los sellos, la estratigrafía, no hay forma de que alguien haya entrado aquí en los últimos 3000 años». Pero Joseph había encontrado algo más inquietante, grabado en una pared lateral, casi invisible a menos que se iluminara desde un ángulo específico, había un texto en jeroglíficos que hizo palidecer al historiador egipcio. «Tenemos que parar», dijo de repente. «Tenemos que sellar esta cámara y marcharnos». «¿De qué hablas?», preguntó Ortega. Joseph señaló la inscripción. «Dice, aquí yacen los que no mueren, los que vigilan, los que esperan. El que despierte al primero, despertará a todos». No son advertencias metafóricas, profesor. Son instrucciones literales. Esa noche, en el hotel, Ortega no pudo dormir. Había algo en la cámara secreta que lo inquietaba más allá de lo racional. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una energía antigua y malévola. Decidió revisar toda la documentación relacionada con el caso Weber, incluida la transcripción completa de la grabación encontrada en su cámara. Lo que descubrió lo dejó helado. La grabación duraba exactamente 13 minutos y 13 segundos. Weber había estado grabando todo el tiempo que pasó en la cámara, desde que encontró la entrada secreta hasta que algo le sucedió. Al principio, su voz sonaba excitada, como la de cualquier turista que ha hecho un descubrimiento interesante. Pero gradualmente, su tono cambiaba. Se volvía más lento, más profundo, como si algo estuviera tomando control de su voz. Los últimos 5 minutos de la grabación eran los más perturbadores. Weber describía sensaciones físicas imposibles. Sentía como si su sangre se estuviera espesando, como si algo frío se extendiera por sus venas. Hablaba de voces que lo llamaban en idiomas que no conocía, de figuras envueltas en vendas que se movían en las sombras. Y luego, en los últimos segundos, su voz se transformaba completamente. Ya no sonaba humana cuando pronunció esas palabras en egipcio antiguo: «No estamos muertos, solo esperando». A la mañana siguiente, Ortega reunió al equipo para compartir sus hallazgos. La reacción fue mixta. Algunos miembros del equipo, especialmente los más jóvenes, mostraron signos de nerviosismo. Otros, los veteranos, mantuvieron su escepticismo profesional. Pero todos estuvieron de acuerdo en que necesitaban más información antes de continuar. Fue entonces cuando Joseph reveló el verdadero motivo por el que las autoridades egipcias habían solicitado esta expedición. El papiro encontrado en Karnak no era un texto funerario común. Era el testimonio personal de un sacerdote llamado Nakhmin, fechado durante el reinado de Ramsés II, que describía un ritual prohibido practicado por una secta secreta del culto a Osiris. «El papiro está fragmentado», explicó Joseph mientras extendía fotografías del documento sobre la mesa del hotel. «Pero lo que podemos leer es perturbador. Nakhmin habla de un proceso para crear vigilantes del más allá, seres que no están completamente muertos ni completamente vivos. El ritual requería momificar a personas seleccionadas mientras aún estaban conscientes, manteniendo sus almas atrapadas entre los mundos». Sofía se inclinó sobre las fotografías. «¿Estás diciendo que momificaban vivos a la gente? Como tortura». «No como tortura», corrigió Joseph. «Como transformación. Según Nakhmin, estos vigilantes podían proteger tesoros sagrados durante la eternidad porque nunca perdían completamente la conciencia. Permanecían despiertos, alerta, capaces de reaccionar ante intrusos». El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, Ortega habló: «Necesitamos ver el papiro original. Si vamos a continuar con esta investigación, necesitamos entender exactamente qué estamos enfrentando».
Las autoridades egipcias fueron reticentes al principio, pero finalmente accedieron a trasladar el papiro de Najmín a un laboratorio de campo en Luxor. El documento era frágil, casi translúcido, pero los jeroglíficos eran extraordinariamente claros. Era como si hubieran sido escritos ayer. Youssef trabajó durante 3 días traduciendo el texto completo. Lo que encontró confirmó sus peores temores. El papiro no era solo una descripción del ritual, era un manual de instrucciones. Najmín había documentado meticulosamente cada paso del proceso, desde la selección de los candidatos hasta los encantamientos específicos necesarios para mantener sus almas conscientes durante la momificación. Los elegían cuidadosamente, leyó Youssef en voz alta. Jóvenes fuertes, con voluntad inquebrantable y corazones puros. Los preparaban durante meses con ayunos y meditaciones. Cuando llegaba el momento, los sumergían en una solución especial de natrón mezclado con hierbas sagradas. El proceso duraba 13 días, y durante todo ese tiempo, los candidatos permanecían conscientes. Eso es imposible, interrumpió Sofía. Nadie puede sobrevivir al proceso de momificación estando despierto. La extracción de los órganos internos, la deshidratación. Según Najmín, utilizaban una combinación de química y magia, continuó Youssef. Había pociones que ralentizaban las funciones corporales hasta casi detenerlas, pero mantenían activa la conciencia. Los vigilantes podían sobrevivir siglos en este estado, alimentándose de algo que el papiro llama el aliento de los vivos. Ortega sintió un frío profundo en el estómago. ¿Estás diciendo que estos vigilantes se alimentaban de personas vivas? No exactamente. Más bien, absorbían la fuerza vital de quienes se acercaban demasiado a los tesoros que protegían, como Klaus Weber, y posiblemente los otros turistas desaparecidos. Si ahora mismo te preguntas si esto podría ser real, suscríbete, porque lo que viene a continuación, nadie lo ha contado completo. Esa noche decidieron regresar a la cámara secreta para realizar una investigación más exhaustiva. Equipados con cámaras de alta definición, sensores de temperatura y detectores de campos electromagnéticos, el equipo descendió a la tumba mientras el sol se ponía sobre Luxor. La sensación de inquietud que había experimentado Ortega días antes se había intensificado, como si la cámara misma estuviera reaccionando a su presencia. Los primeros signos de que algo estaba mal aparecieron a los 20 minutos de comenzar el trabajo. Los sensores de temperatura comenzaron a registrar fluctuaciones erráticas. La cámara se enfriaba y se calentaba en patrones que no tenían explicación lógica. Los detectores electromagnéticos mostraban picos de actividad que se movían por la habitación como si fueran entidades conscientes. Sofía estaba documentando las herramientas de momificación cuando su cámara capturó algo inexplicable. En una fotografía tomada a las 9:47 de la noche, las herramientas aparecían tal como las habían dejado. En la siguiente, tomada apenas 3 segundos después, habían cambiado de posición. Los cuchillos de obsidiana formaban ahora un patrón circular, apuntando hacia el centro de la cámara. Esto no es posible, murmuró Sofía, revisando las imágenes una y otra vez. Nadie se acercó a las herramientas. Nadie las tocó. Pero Youssef había notado algo más perturbador. Los jeroglíficos en la pared parecían haber cambiado. No completamente, pero algunos símbolos que antes estaban borrosos ahora se veían con claridad cristalina, como si se estuvieran regenerando. Tenemos que irnos, dijo el Amin con voz tensa. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. Cuando se dirigieron hacia la salida, descubrieron que la entrada a la cámara secreta se había cerrado. No había ningún mecanismo visible, ninguna piedra deslizante. Simplemente ya no había apertura. La pared era sólida, como si nunca hubiera existido una entrada. El pánico comenzó a extenderse entre los miembros del equipo. Algunos trataron de encontrar mecanismos ocultos, otros intentaron contactar con la superficie por radio, pero todas las comunicaciones habían sido cortadas. Estaban atrapados en una cámara subterránea con aire limitado y herramientas que se movían solas. Fue entonces cuando Miguel Ángel Ruiz, el más joven del equipo, un fotógrafo de 25 años especializado en documentación arqueológica, comenzó a comportarse de manera extraña. Primero fueron pequeñas cosas, movimientos más lentos, respiración más profunda. Luego su voz cambió, volviéndose más grave, más resonante. ¿Te encuentras bien, Miguel?, preguntó Sofía.
El joven la miró con ojos que parecían haber envejecido décadas en minutos. Me siento diferente, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Su voz tenía un eco extraño, como si viniera de muy lejos. Joseph consultó frenéticamente el papiro de Najmin. Aquí dice algo sobre la llamada del vigilante. Cuando alguien permanece demasiado tiempo en presencia de un vigilante dormido, puede comenzar el proceso de transformación. Miguel está siendo seleccionado. ¿Seleccionado para qué?, preguntó Ortega, aunque ya temía conocer la respuesta. Para unirse a ellos. Para convertirse en otro vigilante. Miguel había comenzado a caminar lentamente por la cámara, tocando las paredes con una familiaridad imposible. Este lugar es hermoso, murmuró. Puedo sentir a los otros. Llevan tanto tiempo esperando, tanto tiempo solos. Sofía intentó acercarse a Miguel, pero él se alejó con un movimiento fluido que no parecía completamente humano. No, dijo con esa voz extraña. Aún no estoy listo. Pero pronto estaré con ellos. Entonces sucedió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Una de las paredes de la cámara comenzó a agrietarse, no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Como si algo estuviera empujando desde el otro lado. Las grietas formaron un patrón específico, jeroglíficos que Joseph reconoció inmediatamente. Es una invocación, susurró. Alguien está abriendo un paso, desde el otro lado. La pared se desplomó revelando un túnel que se extendía hacia la oscuridad. Pero no era un túnel natural ni construido por humanos. Las paredes estaban cubiertas de vendas, como si todo el pasadizo fuera el interior de una momia gigantesca. Un aire frío y fétido emergió del túnel, cargado con el olor a natrón y algo más, algo dulce y putrefacto. Miguel se dirigió hacia el túnel como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Ya vienen, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los vigilantes han sentido nuestra presencia. Quieren conocernos. Miguel, no te acerques, gritó Ortega, pero el joven ya había cruzado el umbral del túnel. Su figura se perdió en la oscuridad, pero su voz siguió llegando hasta ellos, cada vez más distante y más extraña. Es hermoso aquí dentro, tan tranquilo, tan eterno. Entonces aparecieron las figuras. Al principio fueron solo sombras moviéndose en las profundidades del túnel, pero gradualmente se hicieron más claras. Eran altas, envueltas en vendas que parecían moverse con vida propia. Sus ojos brillaban con una luz dorada que no tenía fuente aparente, y cuando caminaban, no hacían ningún sonido. Los vigilantes, susurró Joseph. Son reales. Están aquí. La primera figura emergió completamente del túnel. Era claramente humana en su estructura básica, pero había algo profundamente perturbador en sus proporciones. Demasiado alta, demasiado delgada, con brazos que colgaban hasta casi tocar el suelo. Las vendas que la cubrían estaban perfectamente preservadas, blancas como la nieve recién caída, pero manchadas con símbolos dorados que parecían pulsar con luz propia. Cuando habló, su voz llenó la cámara como el eco de un trueno distante. Hemos estado esperando. Tanto tiempo esperando. Los tesoros están seguros, como prometimos. Pero estamos solos. Más figuras aparecieron detrás de la primera. 12 en total, todas de la misma altura imposible, todas envueltas en esas vendas inmaculadas. Se movían con una gracia fluida que desafiaba las leyes de la física, como si flotaran a centímetros del suelo. Ortega intentó mantener la Kempoucher profesional, pero su voz tembló cuando habló. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis de nosotros? El vigilante que había hablado primero se acercó hasta quedar a apenas 1 metro de distancia. A esa proximidad, Ortega pudo ver que las vendas no estaban simplemente envolviendo un cuerpo, estaban fusionadas con la carne, como si hubieran crecido desde adentro. Los ojos del vigilante eran completamente dorados, sin pupila ni iris, pero de alguna manera transmitían una inteligencia antigua y profundamente melancólica. Somos los que elegimos quedarse, dijo el vigilante. Cuando nuestros hermanos partieron al más allá, nosotros permanecimos para cumplir nuestro deber. Hemos protegido los secretos sagrados durante más de 3000 años. Pero la eternidad es pesada. Sofía, a pesar del terror que sentía, no pudo contener su curiosidad profesional. El ritual descrito en el papiro de Najmin es real.
Najmin fue nuestro creador, respondió otro vigilante, este con una voz más suave pero igualmente inhumana. Él perfeccionó el proceso. Nos enseñó a mantener la conciencia mientras nuestros cuerpos se transformaban. Nos dio un propósito eterno. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Joseph. Los vigilantes intercambiaron miradas que, a pesar de sus ojos sin expresión, comunicaban algo profundo. Finalmente, el primero habló. Najmin se unió a nosotros. Fue el último en someterse al ritual. Está aquí, en las cámaras más profundas, guardando el tesoro más importante de todos. ¿Qué tesoro?, preguntó Ortega. El conocimiento. Los secretos de la vida y la muerte. Las fórmulas para trascender la mortalidad. Todo lo que vuestra especie ha buscado desde el amanecer de la conciencia. Entonces, desde las profundidades del túnel, llegó la voz de Miguel. Pero ya no sonaba como Miguel. Era más profunda, más resonante, cargada con una autoridad que no había tenido antes. Profesor, tenéis que ver esto. Tenéis que ver lo que he encontrado. Los vigilantes se apartaron, formando un pasillo hacia el túnel. Era claramente una invitación, o una orden. Vuestro compañero ha comenzado la transformación, explicó el primer vigilante. Pronto será uno de nosotros. Podéis acompañarlo, o podéis intentar marcharos. Pero sabed que una vez que alguien ha comenzado el proceso, no puede completarse a menos que esté acompañado por otros de su especie. ¿Estás diciendo que Miguel morirá si no le seguimos?, preguntó Sofía. No morirá, corrigió el vigilante. Pero tampoco vivirá. Permanecerá en un estado intermedio, consciente pero incapaz de actuar. Eternamente atrapado entre mundos. A menos que otros se unan a él voluntariamente. La implicación era clara. Tenían que elegir entre abandonar a Miguel a un destino peor que la muerte, o arriesgar sus propias vidas siguiéndolo hacia lo desconocido. Ortega miró a su equipo. Veía miedo en todos los rostros, pero también determinación. Eran arqueólogos, científicos, personas dedicadas a descubrir verdades ocultas. Y esta era, posiblemente, la verdad más importante que jamás encontrarían. Iremos, dijo finalmente. Pero con condiciones. Queremos garantías de que podremos regresar. Y queremos documentar todo lo que veamos. Los vigilantes parecieron considerar la petición. Finalmente, el primero asintió. Podréis documentar. Y podréis elegir vuestro destino cuando hayáis visto la verdad completa. Pero sabed que el conocimiento cambia a quien lo posee. No seréis los mismos cuando regreséis. El túnel se extendía mucho más de lo que había parecido inicialmente. A medida que avanzaban, las paredes de vendas se hicieron más elaboradas, decoradas con jeroglíficos que contaban historias de transformación y trascendencia. Los vigilantes caminaban en silencio a su alrededor, como una escolta ceremonial. ¿Cuántos sois?, preguntó Joseph mientras caminaban. Éramos 13, respondió uno de los vigilantes. Como los meses del año egipcio. Cada uno de nosotros custodia una cámara diferente, un aspecto diferente del conocimiento sagrado. Pero uno de nosotros partió. ¿Partió? Murió. No. Eligió el olvido. Después de 2 milenios, decidió que había cumplido su deber. Se despojó de las vendas sagradas y permitió que su alma encontrara el descanso. Fue valiente. ¿Y por eso necesitáis reemplazos?, preguntó Sofía. El equilibrio debe mantenerse, explicó otro vigilante. 13 vigilantes para 13 cámaras. Cuando uno parte, otro debe tomar su lugar. Pero la elección debe ser libre. Obligar a alguien a unirse a nosotros sería corrupto. Llegaron a una intersección donde el túnel se dividía en múltiples direcciones. Cada camino estaba marcado con símbolos diferentes, y de cada uno emanaba una luz de color distinto, dorado, plateado, azul, rojo. Los vigilantes se detuvieron. Cada camino lleva a una cámara diferente, explicó el líder de los vigilantes. Cada cámara contiene un aspecto diferente del conocimiento. Vuestro compañero Miguel ha sido llamado hacia la cámara de la transformación, donde aprenderá los secretos del cambio entre estados de existencia. ¿Cuál elegís vosotros? Ortega estudió los símbolos. Uno de ellos, marcado con luz dorada, le resultaba familiar. Ese, dijo señalando el túnel dorado. Esos jeroglíficos hablan de memoria, ¿verdad? La cámara de la memoria eterna,
confirmó el vigilante. Donde se guardan todos los recuerdos de todos los que han vivido y muerto en esta tierra. Es abrumadora para las mentes mortales. Pero si es vuestra elección. Se dirigieron por el túnel dorado, que se curvaba suavemente hacia abajo, adentrándose en las profundidades de la tierra. A medida que descendían, la temperatura bajaba, pero paradójicamente, la luz dorada se intensificaba. No provenía de ninguna fuente visible, parecía emanar de las mismas paredes. Finalmente llegaron a una cámara circular enorme, mucho más grande que cualquier espacio que hubieran visto en las excavaciones tradicionales. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos desde el suelo hasta una cúpula que se perdía en la oscuridad arriba. Pero estos jeroglíficos eran diferentes, se movían, cambiaban, contaban historias en tiempo real. En el centro de la cámara se alzaba una figura solitaria. Era claramente un vigilante, pero más alto y más majestuoso que los otros. Sus vendas eran de un blanco puro que parecía irradiar luz propia, y los símbolos dorados que las decoraban eran más complejos, más detallados. Cuando se volvió hacia ellos, Ortega supo inmediatamente quién era. Nachtmin, susurró. Profesor Ortega, respondió la figura con una voz que resonaba con la autoridad de milenios. He estado esperando vuestra llegada. He visto vuestras investigaciones en los recuerdos de esta tierra. Sois digno de la verdad. Nachtmin se acercó con movimientos que combinaban la gracia humana con algo más fluido, más etéreo. Esta cámara contiene la memoria de todos los que han vivido en Egipto desde el amanecer de la civilización. Cada pensamiento, cada sueño, cada momento de amor y terror, todo está aquí. Extendió una mano envuelta en vendas hacia las paredes móviles. Podéis ver cualquier momento de la historia. Podéis experimentar la construcción de las pirámides desde la perspectiva de los obreros. Podéis sentir los últimos pensamientos de los faraones. Podéis comprender los secretos que murieron con sus poseedores. Sofía se acercó a una de las paredes. Los jeroglíficos respondieron a su proximidad, reorganizándose para mostrar escenas de momificación. Pero no eran las técnicas estándar que conocía de los textos académicos. Estas mostraban procesos más complejos, rituales que combinaban química avanzada con lo que solo podía describirse como magia. Es increíble, murmuró. Podríamos reescribir toda la historia de la medicina egipcia con esta información. Podríais reescribir toda la historia, corrigió Nachtmin. Pero el conocimiento tiene un precio. Una vez que hayáis visto la verdad completa, no podréis vivir como mortales normales. El peso de la eternidad cambiará vuestra perspectiva de todo. Joseph había encontrado una sección de la pared que mostraba la creación del primer vigilante. Los jeroglíficos describían el proceso con detalle científico, las drogas utilizadas para mantener la conciencia durante la momificación, las hierbas que preservaban los órganos vitales, los encantamientos que ligaban el alma al cuerpo transformado. Esto es medicina avanzada, dijo con asombro. Conocían cosas sobre el cuerpo humano que nosotros apenas estamos redescubriendo. Sabían cómo manipular la conciencia, cómo preservar la función neurológica durante la deshidratación extrema. Sabían mucho más de lo que vuestra ciencia actual imagina, confirmó Nachtmin. Pero ese conocimiento se perdió cuando los últimos sacerdotes iniciados murieron. Solo nosotros lo preservamos, aquí, en estas cámaras. Ortega había estado examinando una sección que mostraba eventos más recientes. Los jeroglíficos describían la llegada de los primeros arqueólogos europeos, las excavaciones del siglo XIX, incluso sus propias investigaciones anteriores. Era como si la cámara hubiera estado observando y registrando todo lo que sucedía en la superficie durante milenios. Nos habéis estado vigilando, dijo, y no era una pregunta. Hemos estado vigilando a todos, confirmó Nachtmin. Es nuestro deber. Proteger los secretos significa también observar a quienes podrían descubrirlos. Vosotros, profesor Ortega, habéis estado acercándoos a la verdad durante décadas. Vuestras teorías sobre rituales funerarios no ortodoxos, vuestras investigaciones sobre textos prohibidos, todo os ha llevado hasta aquí. ¿Y Klaus Weber? Los otros turistas. La expresión de Nachtmin, aunque oculta tras las vendas, transmitió algo parecido a la tristeza. Accidentes. Personas que se acercaron demasiado por casualidad, que tocaron objetos que no debían tocar. El proceso de transformación se inició sin supervisión adecuada. Fue
desafortunado. Pero entonces los jeroglíficos en las paredes comenzaron a cambiar más rápidamente, mostrando escenas de caos y confusión. Sofía se dio cuenta de lo que estaba viendo. Esto está pasando ahora. En otras partes del complejo. En efecto, las imágenes mostraban a Miguel adentrándose cada vez más en su túnel, su cuerpo comenzando a cambiar. Su piel se había vuelto pálida y cerosa, y sus movimientos eran más lentos pero más fluidos. Pero lo más perturbador era su expresión, una mezcla de éxtasis y terror, como si estuviera experimentando algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. El proceso ha comenzado, dijo Najmin. Vuestro compañero será uno de nosotros antes del amanecer. Pero necesita anclas, necesita que otros de su especie compartan voluntariamente parte de su fuerza vital para completar la transformación de manera segura. ¿Estás diciendo que tenemos que sacrificarnos para salvar a Miguel?, preguntó Sofía. No sacrificaros. Compartir. El proceso puede distribuirse entre varios individuos, diluyendo el impacto. Cada uno de vosotros perdería algo, años de vida, quizás, o ciertos recuerdos. Pero Miguel se salvaría, y vosotros podríais regresar a vuestras vidas normales. ¿Y si nos negamos? Najmin señaló hacia las paredes, donde las imágenes ahora mostraban a Miguel en agonía, su cuerpo parcialmente transformado pero incapaz de completar el proceso. Permanecerá consciente pero atrapado, ni vivo ni muerto, durante la eternidad. Y eventualmente, la frustración de su estado intermedio lo llevará a la locura. El dilema era imposible. Ortega miró a su equipo, viendo en sus rostros el mismo conflicto que él sentía. Como científicos, sabían que estaban presenciando descubrimientos que cambiarían para siempre la comprensión humana del mundo antiguo. Pero como seres humanos, no podían abandonar a un compañero a un destino tan terrible. Hay una tercera opción, dijo Najmin lentamente. Podéis quedaros. Podéis uniros a nosotros voluntariamente. El conocimiento de estas cámaras sería vuestro para siempre. Podríais estudiar los secretos del universo durante milenios. Pero tendríais que renunciar a vuestras vidas mortales. ¿Y si elegimos esa opción?, preguntó Joseph. ¿Qué pasaría exactamente? El ritual de transformación es menos traumático cuando se elige libremente, explicó Najmin. Vuestras conciencias se expandirían gradualmente. Vuestros cuerpos se adaptarían lentamente a su nuevo estado. Y tendríais una eternidad para explorar todo el conocimiento que la humanidad ha perdido. Sofía había estado examinando más de cerca los jeroglíficos que describían el proceso de transformación. Estos textos hablan de reversibilidad, dijo de repente. Es posible deshacer la transformación. Najmin guardó silencio durante un largo momento. Es, teóricamente posible, admitió finalmente. Pero solo durante las primeras fases del proceso. Y requiere un sacrificio considerable. ¿Qué tipo de sacrificio? Uno de nosotros tendría que renunciar a su existencia para proporcionar la energía necesaria para revertir la transformación. Es por eso que raramente se intenta. Entonces, desde las profundidades del complejo, llegó un sonido que ninguno de ellos había escuchado antes, un lamento bajo y prolongado que parecía surgir de la misma tierra. Los jeroglíficos en las paredes se agitaron violentamente, mostrando imágenes de caos. ¿Qué está pasando?, preguntó Ortega. Najmin se había puesto rígido. Algo está mal. Muy mal. Ese sonido es la llamada de angustia de un vigilante. Se volvió hacia ellos con urgencia. Debemos ir. Ahora. Salieron corriendo de la cámara de la memoria eterna, siguiendo a Najmin a través de túneles que parecían reorganizarse a su alrededor. El lamento continuaba, cada vez más fuerte y desesperado. Los otros vigilantes aparecieron desde diferentes direcciones, todos convergiendo hacia el mismo punto. Llegaron a una cámara que era el opuesto exacto de la que acababan de dejar. Donde la cámara de la memoria era dorada y llena de luz, esta era oscura y fría, con paredes de obsidiana negra que absorbían toda la iluminación. En el centro de la habitación había una figura que había sido claramente un vigilante, pero algo había salido terriblemente mal. Sus vendas estaban deshaciéndose, desintegrándose en fragmentos que flotaban en el aire como ceniza. Su forma humana se distorsionaba y contraía, como si estuviera siendo desgarrada desde dentro. Y de su garganta surgía ese lamento continuo que parecía expresar siglos de dolor acumulado. «Es Amenemeb», susurró uno de los vigilantes.
El guardián de la cámara de la destrucción. ¿Qué le está pasando?, preguntó Sofía, aunque parte de ella ya sospechaba la respuesta. Está muriendo, dijo Najmin con una voz cargada de dolor. El equilibrio se ha roto. Cuando vuestro compañero Miguel comenzó la transformación sin completarla adecuadamente, creó una fisura en la armonía que mantiene estable nuestra existencia. El vigilante en descomposición se volvió hacia ellos, y a través de los jirones de sus vendas, pudieron ver algo que los dejó helados. No había nada debajo. Donde debería haber estado su cuerpo, solo había un vacío que parecía absorber la luz y el sonido del aire circundante. Está siendo consumido por el vacío entre los mundos, explicó Najmin. Si no estabilizamos la situación pronto, todos nosotros seguiremos el mismo camino. Y las cámaras quedarán sin protección. ¿Qué significa eso?, preguntó Ortega. Significa que todos los secretos que hemos guardado durante milenios se derramarán en el mundo. Conocimientos que la humanidad no está preparada para manejar. Tecnologías que podrían destruir la civilización. Rituales que podrían abrir puertas a dimensiones que deberían permanecer selladas. Este tipo de secretos no se comparten todos los días. Si aún no está suscrito, este es el momento de hacerlo. El lamento de Amenemhib se intensificó, y las paredes de obsidiana comenzaron a agrietarse. A través de las fisuras se podía ver nada. No oscuridad, sino la ausencia total de existencia. Y esa nada comenzaba a filtrarse hacia la cámara, borrando todo lo que tocaba. Tenemos minutos, dijo Najmin. Tal vez menos. La única forma de detener esto es completar la transformación de vuestro compañero o encontrar a alguien que voluntariamente tome el lugar de Amenemhib. ¿Dónde está Miguel ahora?, preguntó Ortega. Najmin señaló hacia uno de los túneles. En la cámara de la transformación, pero ya no está consciente. El proceso se ha acelerado debido a la inestabilidad. Si no intervenimos pronto, su transformación fallará también, y tendremos 2 vigilantes muriendo en lugar de 1. Corrieron por túneles que ahora temblaban y se agrietaban. El vacío se extendía detrás de ellos como una ola de no existencia, consumiendo siglos de construcción y conocimiento acumulado. Los otros vigilantes se dispersaron, cada uno tratando de proteger su propia cámara del colapso inminente. Llegaron a la cámara de la transformación justo cuando las últimas luces se desvanecían. Miguel estaba suspendido en el centro de la habitación, envuelto en vendas que se materializaban y desmaterializaban constantemente. Su cuerpo oscilaba entre su forma humana original y algo completamente diferente. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía ver nada. Está atrapado en el momento de cambio, explicó Najmin. Ni humano ni vigilante. El shock de la desintegración de Amenemhib interrumpió su proceso de transformación en el punto más crítico. Sofía se acercó a Miguel, ignorando las protestas de los demás. Miguel, ¿puedes oírme? Los ojos del joven se enfocaron lentamente en ella. Cuando habló, su voz era una mezcla extraña de su tono original y algo mucho más profundo. Sofía, puedo verlo todo. Pasado, presente, futuro. Todos los momentos existen al mismo tiempo. Es hermoso y aterrador. Miguel, necesitamos que elijas, dijo Ortega acercándose también. Puedes completar la transformación y convertirte en un vigilante, o podemos intentar revertir el proceso y llevarte de vuelta con nosotros. Pero tienes que decidir ahora. Miguel los miró con ojos que ya no eran completamente humanos. Si me voy con vosotros, ¿qué pasará con este lugar? Con todo el conocimiento que guardan aquí. Se perderá, admitió Najmin. Sin suficientes vigilantes para mantener el equilibrio, las cámaras colapsarán. Los secretos se dispersarán al azar por el mundo, o desaparecerán para siempre. ¿Y si me quedo? Ayudarás a estabilizar el sistema, pero vivirás para siempre, consciente pero separado de la humanidad normal. Verás pasar los siglos sin poder participar realmente en ellos. Miguel cerró los ojos, y por un momento pareció completamente humano otra vez. He visto lo que viene, dijo finalmente. He visto el futuro de la humanidad si estos secretos se pierden. Siglos de oscuridad, de ignorancia. Pero también he visto lo que podría pasar si caen en las manos equivocadas demasiado pronto. Abrió los ojos y miró directamente a Ortega. Profesor, usted dedicó su vida a buscar la verdad sobre el pasado. Yo puedo ayudar a preservar esa verdad para el futuro.
Pero necesito que hagáis algo por mí. ¿Qué? Contad nuestra historia. Dejad que el mundo sepa que este lugar existe, pero no dónde está. Plantad las semillas del conocimiento, preparad a la humanidad para lo que está aquí. Y cuando estén listos, volved. Las vendas alrededor de Miguel comenzaron a solidificarse, volviéndose más sólidas y reales. Sus ojos adquirieron ese tinte dorado que habían visto en los otros vigilantes. La transformación se estaba completando. Miguel, susurró Sofía. No lloréis por mí, dijo con una voz que ya resonaba con la autoridad de los eones. Esto no es un final, es una evolución, y tendré una eternidad para estudiar, para aprender, para crecer. Es lo que siempre quise, solo que de una forma que nunca imaginé. El temblor en las cámaras comenzó a calmarse. El vacío que había estado consumiendo los túneles se detuvo y comenzó a retroceder. El sacrificio de Miguel había estabilizado el sistema, al menos temporalmente. Nachtmin se acercó a Miguel, ahora completamente transformado en un vigilante. Bienvenido, hermano. Tienes mucho que aprender. Miguel asintió, sus movimientos ya adquiriendo esa fluidez sobrenatural. Y tengo toda la eternidad para aprenderlo. Se volvió hacia sus antiguos compañeros. Ahora debéis iros. El portal de regreso se cerrará pronto, y no se abrirá otra vez hasta que el momento sea adecuado. ¿Cuándo será eso?, preguntó Joseph. Cuando la humanidad esté lista para la verdad completa. Cuando hayan evolucionado lo suficiente como para manejar este conocimiento sin destruirse a sí mismos. Podría ser en décadas o en siglos. Los vigilantes los escoltaron de vuelta hacia la superficie a través de túneles que se reorganizaban constantemente. El camino era diferente al que habían tomado para bajar, más directo pero también más desorientador. Era como si el complejo subterráneo fuera un organismo vivo que se adaptaba a las necesidades del momento. Emergieron en la cámara secreta donde había comenzado todo, pero ahora parecía diferente. Más pequeña, más mundana. Los instrumentos de momificación habían desaparecido, y las inscripciones en las paredes eran apenas visibles. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sofía. El complejo se ha retirado más profundamente, explicó Nachtmin, que los había acompañado hasta la superficie. Solo esta antecámara permanecerá accesible, como un recordatorio. El resto está ahora más allá del alcance de la tecnología arqueológica convencional. ¿Y las pruebas? Las fotografías, las grabaciones. Nachtmin extendió una mano envuelta en vendas. En ella aparecieron todos los dispositivos electrónicos que habían llevado consigo. Cámaras, grabadoras, sensores. Todo está aquí. Pero encontraréis que los datos más sensibles se han difuminado. Tendréis suficiente evidencia para escribir artículos académicos interesantes, pero no tanto como para causar pánico o atraer a los buscadores de tesoros equivocados. Ortega examinó su cámara. En efecto, las fotografías más extraordinarias habían desaparecido o se habían vuelto borrosas. Solo quedaban imágenes que podrían explicarse de manera convencional. Era frustrante, pero también comprensible. Una última cosa, dijo Nachtmin. Miguel os ha hecho un regalo de despedida. Señaló hacia una esquina de la cámara donde había aparecido un pequeño objeto, un escarabajo de oro con incrustaciones de lapislázuli. Joseph lo recogió con cuidado. Era hermoso, claramente de factura antigua, pero no parecía particularmente especial. ¿Qué es? Un talismán. Os permitirá saber cuando el momento adecuado ha llegado para regresar. Cuando la humanidad esté lista para la verdad completa, el escarabajo se calentará y sus ojos brillarán. Entonces sabréis que podéis volver a buscar esta entrada, y la encontraréis. ¿Y hasta entonces?, preguntó Ortega. Hasta entonces, cumplid la promesa que le hicisteis a Miguel. Contad la historia, pero con cuidado. Preparad al mundo lentamente. Y mantened viva la esperanza de que la humanidad puede evolucionar más allá de sus instintos destructivos. La entrada secreta comenzó a sellarse, no con mecanismos físicos sino simplemente desvaneciéndose, como si nunca hubiera existido. En cuestión de minutos, estaban de pie en la tumba original, exactamente como la habían encontrado al principio. Pero algo había cambiado en ellos. Todos lo sentían, una expansión sutil de la conciencia, una sensación de haber tocado algo infinitamente más grande que ellos mismos.
No eran los mismos que habían descendido a las profundidades. Regresaron a la superficie cuando el sol comenzaba a salir sobre Luxor. Las autoridades egipcias los estaban esperando, ansiosas por saber qué habían encontrado. Ortega les entregó un informe cuidadosamente editado. Habían descubierto evidencia de rituales funerarios poco comunes, posiblemente relacionados con sectas religiosas heterodoxas. Las muertes de los turistas se debían probablemente a exposición a hongos alucinógenos presentes en las cámaras selladas. Nada que requiriera investigación adicional. El informe fue aceptado sin cuestionamientos. Las autoridades estaban aliviadas de tener una explicación racional que pudieran presentar a la prensa. El caso se cerró oficialmente una semana después. Pero para Ortega, Sofía y Joseph, la verdadera historia apenas había comenzado. Regresaron a España con más preguntas que respuestas, pero también con una misión clara. Tenían que encontrar la manera de preparar al mundo para revelaciones que podrían cambiar fundamentalmente la comprensión humana de la vida, la muerte y todo lo que había entre ambas. Lo que vas a escuchar puede despertar algo. Si no quieres perderte el final, activa la campana y suscríbete ahora. Ortega comenzó a escribir artículos académicos que exploraban temas relacionados con rituales funerarios no ortodoxos, pero siempre manteniéndose dentro de los límites de lo académicamente aceptable. Sofía empezó a investigar casos históricos de preservación corporal inexplicada, buscando patrones que pudieran indicar la existencia de técnicas perdidas. Joseph se sumergió en textos antiguos, buscando referencias veladas a los vigilantes y sus secretos. Y el escarabajo permanecía frío y silencioso en una caja fuerte en el despacho de Ortega, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para la verdad completa. Meses pasaron. Luego años. Los tres mantuvieron contacto regular, compartiendo descubrimientos menores que insinuaban la existencia de una realidad más amplia sin revelar demasiado. Publicaron libros que se convirtieron en bestsellers en círculos académicos especializados, plantando semillas de curiosidad en las mentes de otros investigadores. Pero siempre estaba la sensación de que estaban vigilando. No de manera amenazante, sino protectora. Como si Miguel y los otros vigilantes estuvieran asegurándose de que cumplían su promesa correctamente. Una noche, 5 años después de los eventos en Luxor, Ortega estaba trabajando tarde en su despacho cuando recibió una llamada de Sofía. Su voz sonaba urgente. «Javier, necesitas ver las noticias. Ahora». Encendió la televisión y se encontró con reportajes sobre una serie de descubrimientos arqueológicos extraordinarios en diferentes partes del mundo. En Perú, habían encontrado momias que parecían haber sido preservadas con técnicas desconocidas. En China, una tumba sellada contenía textos que describían procesos de longevidad que desafiaban la comprensión médica moderna. En Grecia, excavaciones recientes habían revelado inscripciones que hablaban de guardianes eternos que protegían conocimientos sagrados. Era como si el mundo estuviera siendo lentamente preparado para verdades más grandes. ¿Crees que son ellos?, preguntó Sofía por teléfono. Ortega miró hacia la caja fuerte donde guardaba el escarabajo. Seguía frío, pero por un momento, habría jurado que uno de sus ojos de lapislázuli había brillado débilmente. «Creo que están sembrando el terreno», respondió. «Preparando el camino para cuando llegue el momento adecuado». «¿Y cuándo será eso?». Ortega contempló la pregunta durante un largo momento. «Cuando la humanidad haya aprendido a valorar el conocimiento por encima del poder. Cuando sepamos que algunos secretos requieren sabiduría, no solo inteligencia. Cuando estemos listos para asumir la responsabilidad de la verdad». La conversación terminó, pero Ortega se quedó despierto hasta el amanecer, pensando en Miguel y en la elección que había hecho. ¿Había sido un sacrificio o una evolución? ¿Un final o un comienzo? 10 años después de Luxor, Ortega recibió una carta sin remitente. Dentro había una sola fotografía, la imagen de un joven muy parecido a Miguel, pero vestido con ropas modernas, caminando por las calles del Cairo. En el reverso, una sola línea escrita en jeroglíficos que Ortega tradujo con manos temblorosas: «Los vigilantes están en todas partes». No era una amenaza, era una promesa. El mundo seguía girando, la humanidad continuaba evolucionando, y en las profundidades de la tierra, 13 figuras envueltas en vendas sagradas mantenían su vigilia eterna, protegiendo secretos, preservando conocimientos, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para reclamar su verdadero potencial. Y en una caja fuerte en Madrid,
un escarabajo de oro esperaba pacientemente a que llegara ese día, cuando sus ojos brillarían con la luz de la sabiduría antigua y llamarían a aquellos que habían prometido regresar. Porque los vigilantes saben algo que el resto de nosotros apenas comenzamos a sospechar, que la muerte no es el final, sino solo otra forma de existencia. Y que algunos secretos son demasiado importantes como para perderse con el tiempo. La pregunta que permanece es, ¿cuándo estaremos listos para enfrentar esa verdad? ¿Y qué haremos cuando finalmente la conozcamos? Porque en algún lugar, en las profundidades ocultas de la tierra, Miguel sigue vigilando, aprendiendo, esperando y recordando su promesa de que el conocimiento regresará cuando la humanidad esté preparada para usarlo sabiamente. Hasta entonces, los vigilantes permanecen, no muertos, sino transformados. No perdidos, sino evolucionados. No olvidados, sino esperando el momento perfecto para revelar los secretos que podrían cambiar el mundo para siempre. Y si alguna vez te encuentras en una tumba antigua, si alguna vez sientes que algo te observa desde las sombras, si alguna vez escuchas voces susurrando en idiomas que no deberías entender, recuerda esta historia. Porque los vigilantes están ahí. Siempre han estado ahí. Solo esperando.